Perfeito. Aqui estamos. Hoje nos toca uma entrevista com ator, dramaturgo, diretor, professor de teatro, gestor teatral, Lisandro Panelas, desde Buenos Aires, diretor de la Sala Moscou, que é uma sala emblemática da cidade de Buenos Aires, não? Uma das coisas que estávamos comentando antes de começarmos a gravar essa entrevista era como conseguir manter um espaço teatral em uma cidade onde há uma diversidade de programação brutal de teatro. Sabemos que Buenos Aires é a meca de, del teatro e uma referência teatral, não? E Lisandro tem essa característica de ser cofundador de um espaço teatral. Já falaremos um pouco mais sobre isso, mas eu me gostaria muito de que as pessoas que seguem a revista Mundana por Instagram ou pela própria revista, ou por o YouTube, as charlas, ou Facebook, conhecessem um pouco mais da trajetória de Lisandro Panelas, que é uma figura interessante do teatro de Buenos Aires, que ha tenido experiência de atuação com diretores como Cláudio Tocachi, ah, ha estado em países como tem formação, ademais de sua formação como ator e diretor em Argentina, com Marcelo Cais, com Diego Faturo, Francisco Lumberman, que creio que é um dos sócios também fundadores, não? De la Sala, não? Ha estado em países como Estados Unidos, Argentina, Peru, Espanha, quer dizer, as obras de la Sala Moscou têm essa capacidade de passar por diferentes geografias, não? E, então, eu gostaria muito de conhecer um pouco mais da trajetória de Lisandro Panelas, não? Pero também desse espaço, não? Sala Moscou em Buenos Aires, e um pouco mais de sua dramaturgia, de seu trabalho como pedagogo, seu trabalho como gestor cultural, como diretor. Lisandro, muitíssimas graças por aceitar essa invitação. No, E por favor, al revés. Muchas gracias a vos por uma vez mais invitarme. estamos aqui e tem uma passagem recente agora por Barcelona. Estuve hace poco, sí, sí, estuve hasta, bueno, durante fines de abril y principios de mayo, hasta el 12 de mayo, Uhum. que emprendimos la vuelta, sí. É uma coisa, uma característica tua interessante é que uma figura que tem essa capacidade de gestionar na sala de teatro, de dirigir, de escrever teatro, tem muitíssimas obras de teatro como ator, na Ujú, atuação, não? Eu estava mirando mais ou menos, creio que nos anos 90, na companhia que tu havia passado já por Timbre 4, por Ricoleta, ujú. por todas as salas que tu havia trabalhado, mais de 30 obras de teatro, não sei quantas obras de teatro hoje Puede ser, tens em tu currículo, não? sí. E a mim me gostaria saber um pouco, não, de tu, la, la direção teatral, la gestão cultural e o trabalho como pedagogo veio de uma necessidade ou as coisas foram passando, ocorrendo? Creo que las cosas fueron pasando. Hum, Yo empecé a hacer teatro desde muy chico, uhum, y entonces muchas de las cosas que terminé haciendo o que hago se fueron dando de manera muy natural y espontánea, uhum, muchas veces casi sin darme cuenta. Me encontré dando clases de teatro o actuando, o mismo en algún momento dando el paso a dirigir. Pero cuando lo pienso ahora, también veo que muchas de esas cosas las hice de muy joven. Me sigo considerando joven, pero ya tengo 40 y pico. uhum, Pero claro, arranqué desde muy chiquito, entonces por suerte tuve poco espacio para preguntarme muchas cosas en el sentido más, eh,
como se dice, más nocivo del Uhum, estar dándole vueltas en la cabeza a las cosas, sí, 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 no, muchas cosas espontáneamente fueron surgiendo. uhum, Por supuesto, no sé si por supuesto, pero entiendo que lo más probable es que en general la gente, por lo menos acá en Buenos Aires, se acerca al teatro desde la actuación, tomando talleres de actuación, uhum, y que en general casi todos los que hacemos teatro nos formamos primero que nada como actores, y después hay quienes van descubriendo en eso otras facetas del teatro, que puede ser sim. la producción, la escritura, la dirección o mismo otras disciplinas, como bueno, la iluminación u otro tipo de roles de música o demás. Uhum, Eh, y entonces siempre me dediqué a actuar. Lo sigo uhum, haciendo, lo disfruto mucho, me gusta mucho actuar, pero también fui descubriendo otros lugares que también lo siento como una realidad personal, pero también es una realidad que forma parte del circuito teatral de Buenos Aires. No es raro encontrarse en Buenos Aires gente que actúa, que también dirige, que también escribe, y que eventualmente hasta lleva adelante una sala teatral también. é uma característica própria da cidade de Buenos Aires. Está ligando um pouco aqui a Espanha a partir da crise de 2008, 2009, pero eso no es una norma, ¿no? Pero creo que é uma característica muito personal do teatro da cidade de Buenos Aires, onde os atores, assim como na Broadway, os atores têm que cantam, bailam e interpretam, uma das características do teatro de Buenos Aires es la actuación, la gestión, la dirección, la dramaturgia, ¿no? A próprio trabalho como pedagogo, ¿no? Sí, Investigadores, é uma característica muito, não sei se em toda a Argentina, pero como se concentra em Buenos Aires uma produção gigantesca, eu vejo como uma característica desta cidade, ela cria produção teatral desta cidade, não? sí. Bueno, hay otros polos importantes y grandes en Argentina, pero bueno, es Uhum, cierto que Buenos Aires es el polo más grande. Hay otras ciudades donde también hay mucho teatro. uhum, Y después a nivel nacional también el teatro es algo que, porque ocurre mucho las giras nacionales de espectáculos, ¿no? Que van a uhum. distintos lugares. Ahora, la característica de Buenos Aires es que tiene un fenómeno bastante particular, me parece, que es que eh, espacios de trabajo independiente, autogestionados, Uhum, que por ahí a veces no es tan simple de entender en otras lógicas, uhum, eh, tiendo a entender que en muchos lugares existe el teatro profesional y el teatro uhum, de aficionados, ¿no? O uhum, algo así. uhum, Y en Buenos Aires ocurre esta lógica que es que el teatro independiente no es de aficionados, es de uhum, profesionales, uhum, de gente muy formada, uhum, y que trabajan de manera independiente y en condiciones a veces económicas bastante precarias o débiles uhum, o simples, pero la historia del teatro independiente es un poco así, uhum, y entonces se genera un fenómeno bastante raro, que es que en general lo que termina representando a la Argentina por fuera del país también son estos circuitos, ¿no? Los espacios uhum, independientes, pequeños, autogestionados. Entonces, bueno, se da un fenómeno que es muy atractivo también, uhum, porque también hace que todo el mundo que quiera hacer teatro se lo proponga, y si se lo propone en general termina haciéndolo, ¿no? Al margen de, bueno, después habrá quienes tienen una por ahí cierta capacidad especial y demás, pero en términos generales todo es el deseo, las ganas y el esfuerzo, y eso es lo que termina generando que los proyectos teatrales se vayan para adelante y no el aspecto económico. Entonces, bueno, eso es una característica que siento bastante particular de nuestra ciudad, que la constato cada vez que alguien de afuera viene acá, uhum. ¿no? Y que, bueno, cuando nosotros viajamos hacia afuera, también constatamos ese fenómeno, ¿no? Aunque o teatro de Buenos Aires está mais próximo do teatro europeu, incluso a proposta está mais próxima do teatro alemão, um exemplo.
Pero a estrutura recorda um pouco a estrutura off-Broadway americana, que é a estrutura off-Broadway que mantém essas novas propostas, a Ujú, experimentação sustém esse teatro de la Broadway. Daí saem muitíssimos talentos, dramaturgos, diretores, produtores, iluminadores. Buenos Aires que passa o mesmo, não? Esse grande teatro independente é o que ujú, é uma espécie de invernadeiro onde saem muitíssimas propostas interessantes e profissionais que vão chegar ao teatro mais comercial ou transita entre o teatro comercial. Eu ujú, conosco, por exemplo, dramaturgos e diretores argentinos que transitam entre o teatro mais comercial e o teatro mais independente, não? E isso ujú, eu creio que é o que mantém esse teatro mais comercial, essa fábrica, não, que não para, não, ujú. do teatro independente. Sí, 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 es tal cual. Y sabes que en la pandemia ocurrió un fenómeno y es que muchos docentes, porque hay mucha formación en Buenos Aires, Uhum. ocurre medio como con los psicólogos, ¿no? Hay, en general en Buenos Aires mucha gente se psicoanaliza Muitos y diretores de teatro e dramaturgo pelo menos mestrado em psicanálise. Isso conosco um orgulhão. Muitíssimos. Y hay, es muy probable, tenía una alumna que una vez me dijo, casi todos la gente que conozco de Buenos Aires o hizo teatro, o está haciendo teatro, o va a hacer teatro. Y eso es un fenómeno que ocurre, ¿no? El hecho de hacer teatro, de tomar talleres de teatro, de tomar clases de actuación, es muy común Uhum. en muchos aspectos para mucha gente, con fines más o menos profesionales, inclusive gente que no lo quiere como una profesión para su vida, porque ya tiene otras profesiones, de todos modos toma las clases de manera profesional en el sentido de que transita la experiencia de la actuación. Después por ahí no se dedica a eso, pero Uhum. transita la experiencia de la actuación. Y eso también genera una suerte de constante retroalimentación de público, de interés por la tarea, de investigación constante, porque quienes actuamos, dirigimos, en general también somos docentes y formadores, eh, y eso es algo que a mí especialmente me gusta y me interesa, Uhum. porque se genera una constante sí, investigación y puesta en práctica y en cuestión de los modos de actuación todo el tiempo. Y eso creo que es algo que es muy, muy valioso. Entiendo que en algunos otros lugares está más dividido el espacio de, bueno, quien es actor y quien Uhum. es docente. Inclusive entiendo que a veces hasta la docencia, según el caso, ¿no? Están los grandes maestros, pero también después hay muchos docentes que quizás están vistos como aquellos que, bueno, que no pudieron actuar, entonces se dedican a ser docentes. Y eso es un fenómeno que acá en Buenos Aires no pasa, ¿no? Sino que eh, nuestros, muchos de nuestros directores, si no todos, fueron, a veces por ahí tienen por ahí mucho trabajo, entonces quizás no dan talleres regulares, pero los van dando seminarios o encuentros más periódicos, pero en definitiva ocurre mucho en Buenos Aires ese fenómeno y bueno, nosotros en Moscú tenemos un poco esa particularidad, ¿no? La particularidad de ser un espacio que es de formación, es decir, gente que viene a formarse como actores o actrices, Uhum. y también es un espacio de producción de espectáculos, ¿no? Uhum. Muchos de nosotros mismos, pero también hay producciones o coproducciones del espacio con otra gente que viene a- Uhum. a participar más en modo de espectáculo que se presenta en la sala. Estamos falando bastante nesse início da charla sobre essa característica de dirigir, de atuar, de escrever teatro como pedagogo e gestionar um teatro. Como dialogam entre si esses territórios dentro do processo criativo? Bueno, creo que como pasa con todas las cosas, es algo que lo vuelve muy enriquecedor y al mismo tiempo, por momentos, es un problema. Hum. Porque hay muchas cosas, sobre todo cuando se trata de ocuparse de las cosas que no son tan gratas de Uhum. ocuparse. Es Uhum. decir, en Moscú.
A veces me ocupo de planificar, no sé, hace poquito se llevó adelante un proyecto que es un laboratorio de creación para jóvenes sub 30, ¿no? Gente Uhum, menores de 30 años que estuvieron haciendo un proyecto, entonces una suerte de mentoría, se presentó un proyecto, lo llevamos adelante, bueno, un proyecto así es muy, muy agradable de llevar adelante y demás, por decir algo, ¿no? O mismo los proyectos de formación, pero bueno, también en Moscú me ocupo de llamar al plomero, que es el que viene a arreglar los caños, que si se uhum, tapó el techo y hay que llamar a no sé quién, que si hay, uhum, o sea, o las cuestiones administrativas o de papeleo, bueno, obviamente somos un equipo, somos muchos, pero las tareas no tan gratas a veces llevan mucho tiempo, sobre todo que no hay recursos, ¿no? No hay recursos, qué sé yo, no me quiero quejar, pero conozco bastante la realidad española y uhum, entiendo que en términos generales, bueno, porque son así, ¿no? España tiene más recursos que Buenos Aires, que Argentina, por ser un país con más dinero y más recursos en uhum, general en todos los aspectos, y en el teatro pasa lo mismo. uhum, Entonces, bueno, eso implica un esfuerzo y un trabajo constante, ¿no? Al tener pocos recursos, somos pocos los que tenemos que hacer muchas tareas para poder llevar adelante el espacio. Entonces, a veces, por un lado, genera una idea global y completa del trabajo, es uhum, decir, un espectáculo que se estrena en Moscú tiene mucho, ¿no? Porque se vuelve un espectáculo donde el corazón está muy puesto ahí uhum. por todo esto que rodea. Pero bueno, a veces también genera a veces cierta dificultad porque hay que ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo y eso también es contraproducente. Y después, por suerte, eh, fui encontrando la manera de darle lugar a cada cosa, porque me pasa mucho estar ensayando como actor una obra en Moscú y que al mismo tiempo hay un problema con el rollo de papel higiénico del baño, bueno, y tratar de enfocarme y decir, en este rato yo estoy actuando, en otro rato me ocupo del papel higiénico y en otro rato me tengo que sentar a escribir una obra de teatro y cada cosa tratar de darle su lugar y su tiempo, porque en cuanto se empiezan a mezclar, ninguna de ellas sale bien, ¿no? Moscou, antes de empezarmos a charla, hablávamos um pouco de como esse espaço se consolidou dentro da cidade de Buenos Aires, não só como espaço de criação, mas de formação também. Ujú. Que significa hoje sostener um projeto coletivo e pedagógico em um contexto teatral argentino? Bueno, significa muchas cosas. Por un lado, significa una alegría muy grande, Uhum, un placer. Cuando nos tapa el trabajo y nos vemos abrumados uhum, y tomamos un poquito de distancia y nos damos cuenta que tenemos una sala, que es un espacio bonito, que es lindo, que está en un lindo lugar de la ciudad, que funciona aún con los problemas de general que suele tener una actividad cultural, que bueno, nunca es, siempre uno está ahí remando un poco la cosa, uhum, pero bueno, cuando uno se da cuenta de todo eso, es muy gratificante y me siento muy alegre y bendecido de alguna manera de poder llevar adelante una actividad así. Por otro lado, significa una suerte de batalla constante eh, en Buenos Aires, creo que es cierta realidad de Latinoamérica en general, pero bueno, en Buenos Aires, que es donde vivo, uhum, es difícil llevar adelante un proyecto cultural, pensando básicamente en lo económico, ¿no? Porque cualquier proyecto en términos generales en Sudamérica es complejo de llevar uhum, adelante, y un proyecto cultural donde el foco no está puesto en ganar dinero, sino uhum, en llevar adelante proyectos artísticos que nos conmuevan, que nos interesen, que nos interpelen, que generen sentido, que puedan acercarse a una mirada poética sobre la realidad, sobre lo humano, sobre lo social. Bueno, un montón de cuestiones que están puestos, el foco está puesto ahí, ¿no? Y después en los espacios de formación lo mismo, ¿no? uhum, Un espacio de formación donde el foco está puesto en poder encontrar la particularidad de los procesos de cada alumno, alumna que se acerca a nuestro espacio. Entonces, pero bueno, al mismo tiempo tenemos que sostenerlo, ¿no? Entonces uhum. hay toda una dimensión económica que atender, por supuesto.
pero bueno, no es el foco de la cuestión en esta actividad. Entonces siempre hay una puja ahí, ¿no? Un tironeo entre sostener un espacio, hacerlo crecer pero bueno, en estas, dándole prioridad a los valores que sostienen el proyecto. Entonces es eso, ¿no? Es una pelea grande, una pelea más que, no, no sé si pelea, sino Uhum, un esfuerzo, es el hecho de estar permanentemente sosteniéndolo, reavivándolo, pero al mismo tiempo esto que te decía recién, después es muy lindo estrenar una obra en nuestra sala, poder ensayar ahí, tener un espacio, bueno, todas las cosas agradables. Y como vos decías recién, nosotros, bueno, Francisco Lumerman y yo, somos uhum, quienes fundamos el espacio y nos conocemos hace mucho tiempo, porque nos conocimos con Francisco a los 12, 13 años, cuando éramos alumnos de teatro desde muy chiquitos, y uhum, después empezamos a dar clases juntos y en algún momento abrimos este espacio y después se fue sumando mucha más gente que participa del espacio en muchos roles. uhum. Eh, y entonces se fue abriendo este espacio. Hoy día somos una cooperativa de trabajo, que también es una manera de entender los vínculos laborales y sociales. Quiero decir, no somos una empresa, ni una SRL, ni una asociación anónima, sino que somos eso, una cooperativa de trabajo que tiene roles definidos, distintas tareas asignadas y demás, pero que también trata de darle lugar a cierta idea de grupalidad a la hora de trabajar. Así que, digo, si bien Fran y yo somos quienes llevamos adelante ciertas decisiones principales del espacio, al final somos muchos los que trabajamos ahí día a día, sostenemos el espacio y lo hacemos mover. Eu estava mirando que o Clau ocupa um lugar importante em tua formação e ¿Mm? em tua mirada sobre a atuação. É, que te siga ensinando hoje ao Clau sobre a escena e sobre o vínculo com o público? Eh, bueno, para mí cuando empecé a encontrarme, a acercarme al clown, Uhum, diría de manera más específica, porque lo que me pasó es que cuando empecé a tomar clases de clown me di cuenta que eso que estaba aprendiendo de manera específica era algo bastante parecido a cosas que yo de alguna manera había transitado en otros momentos, en otros espacios, de otras maneras, pero no tan específicamente ni llamándolo concretamente clown. uhum, Entonces, enseguida sentí mucha familiaridad y mucho disfrute al encontrarme con ese territorio. Estudié mucho tiempo con Marcelo Katz, que es uno de los grandes maestros del clown en Buenos Aires, que tiene un espacio dedicado al clown que se llama Espacio Aguirre, muy importante, uhum. y que ha estado ahí por Barcelona un par de veces también. De hecho, una vez hasta me lo crucé ahí, medio azarosamente. Y, y es una actividad y una disciplina que, a mi juicio, es muchas cosas, ¿no? Pero es el entrenamiento esencial de la actuación, está bastante cerca del clown. En este sentido de tomar el presente y trabajar a partir de ese presente para construir el juego con los otros. No sé, hay algo ahí. Después hay muchas otras cosas que uno trabaja como actor, actriz, ¿no? Hay un montón de cosas que uno trabaja distintas, pero hay un entrenamiento, por lo menos en tanto entrenamiento, el universo del clown, me parece que habilita una serie de herramientas al despojar de muchas otras cosas, queda un poco cierto lugar virginal de la actuación y por lo menos en términos de entrenamiento me parece que es muy atractivo. Después en términos de espectáculo, bueno, uno puede estar bueno o malo, una obra de clown, qué sé yo, puede estar mejor hecha, peor hecha, como cualquier otro espectáculo, y no necesariamente es que me gusta más una cosa que otra, ¿no? Pero sí en términos de entrenamiento me parece que es un espacio súper rico, nutritivo para la actuación y para el arte en general, creería, porque trabaja mucho con ese espacio de vulnerabilidad, de sorpresa, de mucho cuerpo, poca cabeza, mucho juego, mucho presente.
E traz muitíssima essa consciência para o ator de mecânico, não? De um movimento não somente externo, como interno também, não? Ujú. O trabalho de clown para o ator. Sí, sí. Después obviamente hay muchas cuestiones técnicas específicas Uhum, del clown, de, bueno, esto, qué sé yo, algo en relación al trabajo físico o mismo a la interacción con el espectador, qué sé yo. Bueno, no, por ahí no todas las cosas que después dentro del terreno del clown por ahí pueden explayarse. uhum, Un actor o actriz que trabaja por ahí en un formato más realista o en un formato, qué sé yo, de otra índole, por ahí no todos esos espacios o esos otros territorios que el clown habilita, después por ahí uno puede poner a jugar en una obra. uhum, Pero en esencia ese lugar de esto que te decía recién, ¿no? De la vulnerabilidad, uhum, del juego, del encuentro genuino y real del momento. eh, es algo que comparte el clown con toda disciplina teatral uhum. y lo lleva, de alguna manera lo lleva al extremo y eso, para mí, como te decía recién, en términos de entrenamiento para cualquier actor, es muy valioso, por lo menos yo lo transité así. Interessante. Además da dramaturgia, tu transita também por la escritura da poesia e da narrativa. Sente-se Ujú. que existe uma mesma voz atravessando todos estes gêneros? A cada escritura te obriga a reinventar uma forma distinta de mirar? Eh, es linda la pregunta. En algún punto me pasa que escribí desde siempre. Mi papá es escritor, mi mamá escribió siempre, pero nunca publicó. Uhum, Eh, y entonces en mi casa había cierta sensibilidad todo el tiempo y cierta estimulación a la lectura y demás. Y desde chico siempre escribí, pero al mismo tiempo me dediqué siempre a actuar, ¿no? Y en algún momento me reencontré con ese lugar de la escritura y entonces, claro, como que por momentos escribo, me siento que es un lugar donde cierta libertad también me aparece. Eh, entonces, por ahí de pronto a veces escribo más poesía, algunas épocas, más narraciones en otras épocas, de pronto me acerco más al teatro, trabajo mucho en ese cruce, me gusta mucho ese cruce, el cruce de lo literario y lo teatral. Hay algo que me parece, pensando en esto de siento que me permite explorar voces, un poco tomando la pregunta que me hacías, ¿no? Me permite explorar voces, me permite explorar universos desde una perspectiva diferente de la actuación, pero al mismo tiempo eh, hay ciertos procedimientos literarios que me gusta llevar a escena. Eh, Ciertas maneras de encarar la escritura, que si uno se las transmite al oficio de la actuación también son muy útiles. Eh, y sobre todo que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, hay cierta afinidad que tengo con la literatura estadounidense, con autores como Raymond Carver o como Salinger, que me fascinan por cierta simpleza del lenguaje y al mismo tiempo mucha profundidad en imágenes y en complejidad en relación a el entendimiento de los vínculos. Entonces, hay algo de eso que me atrapa mucho, me atrae, y que también en algún sentido los materiales teatrales que voy transitando como actor o que me van interesando también, uhum. eh, se van acercando a esos lugares. Puntualmente ahora me encuentro en un momento bastante intenso relacionado con la escritura, es decir, estoy escribiendo, creería, probablemente el momento de mi vida donde más tiempo le estoy dedicando a escribir. Pero bueno, calculo que también son momentos, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Espacios que se van abriendo, momentos.
não sei se contigo passa igual, pero o momento que tu está comigo passa quando estou metido em la literatura, escrevendo, lendo muito, de alguma maneira me provoca a escrever. A Ujú. literatura pode influir de alguma maneira em la escritura teatral nesse sentido, ou Sí. ampliar. Ujú. Bueno, sin ir más lejos, la primera obra que dirigí fue una versión que hice de tres cuentos de Raymond Carver que se llamó ¿Querés hacer el favor de callarte, por favor? En realidad, la primera obra que dirigí la dirigí junto a mis compañeros, que fueron mis compañeros de formación principales, que son Francisco Lumerman y Diego Faturos y Manuela Moza, que con ellos, cuando éramos muy, muy, muy chiquitos, hicimos nuestras primeras dos obras, una escrita por Diego Faturos y otra escrita por Francisco Luberman, que fueron proyectos muy chiquitos, teníamos 18 años y después 20 años, ¿no? Pero la primera obra que dirigí solo, solo, fue esta obra, Querés hacer el favor de callarte, por favor, que está inspirada en tres cuentos de Raymond Carver. Hum, Eh, Me parece que hay algo que percibía en la literatura que al mismo tiempo es muy estimulante, esto que vos decías, ¿viste? Leer y la estimulación para pasar a- a hacerlo. Ahora me hablo y digo esto y pienso que cuando era chico veía un partido de fútbol y quería ir a jugar al fútbol también, ¿no? Entonces, hay algo en esa pulsión que muchas veces uno tiene de cuando es chico, ¿no? De ver algo y querer hacerlo, ¿no? De ver algo y querer hacerlo, que por ahí no es hacer eso exactamente, pero que te estimula tu propio deseo, ¿no? Tu propia creatividad, tus propias ganas de poner a jugar algo de eso que está puesto en juego en un relato, en un cuento, en una novela, o, como te decía recién, en un partido de fútbol. Eh, entonces, eh, pero bueno, hay algo en ese vínculo que a mí me interesa mucho porque eh, creo que me da la posibilidad de trabajar eh, eh, con la teatralidad en algún punto, porque al tratarse de un cuento, el cuento no está pensado para hacer teatro. Entonces, me obliga a tomar, o sea, me permite, me favorece cierta trama o ciertos personajes o cierto universo al que entrar, pero al mismo tiempo me obliga a descubrir dónde está el teatro en ese lugar, porque es literatura, no es teatro. Entonces, me genera un trabajo que me resulta muy gratificante, que es el de descubrir la teatralidad, en definitiva. ¿Dónde está el teatro en un material que no es teatral? Y entonces eso me resulta muy estimulante. Ya te decía, ¿no? Que la primera obra que dirigí solo fue esta, ¿no? De Raymond Carver, o sea, inspirada en tres cuentos de Raymond Carver que adapté y uní. Y después, otro proyecto muy importante y emblemático para mí y también para la Sala Moscú es El amante de los caballos, que también fue inspirado en un relato de Tess Gallagher, curiosamente, o no tan curiosamente, la viuda de Raymond Carver. Eh, y bueno, espectáculo con el que se inauguró la Sala Moscú y con el que pudimos recorrer muchas veces España, toda la Argentina y bueno, y que todavía sigue vigente hasta hace poquito, en diciembre del año pasado, estuvo haciendo funciones ahí en Barcelona. mais adelante vamos falar sobre Os Amantes de los Caballos, porque é uma obra que ha tenido uma repercussão fortíssima, não? Ujú, E, e que ha estado programada em muitos lugares, não? Entre ujú, isso aqui em Espanha. ujú, Entramos um pouco sobre a Sala Moscou, ujú, esse espaço de criação, que se define como um espaço de búsqueda e risco, ujú, não? E o teatro, curiosamente, estamos num momento um pouco raro, não? Onde os atores, diretores têm medo de arriscar-se, não? A Sala Moscou ela essa característica, não? De ujú, a búsqueda e risco, não? ujú. Como sustenem hoje?
essa identidade poética em um contexto teatral cada vez mais atravessado por la imediatez e Mm. por la produção acelerada. Bueno, es uno de los grandes temas, está muy bien la pregunta, está buena porque, y sobre todo cómo lo planteas, ¿no? En relación a la inmediatez, a la aceleración de procesos. Sim. Eh, el amante de los caballos nos llevó algo así como, está bien, son procesos distintos y no todos los procesos tienen que serlo, ¿no? Pero nos llevó un año y medio de Uhum, ensayos, ¿no? Un año y medio en el que parábamos, volvíamos, íbamos, no es que ensayábamos todos los días 5 horas, ¿no? uhum, Pero hay algo de los procesos, bueno, justamente ahora estuvimos allá en España haciendo funciones de la heladería, una obra que dirijo y que escribió Ana Escanapié con mi mujer, uhum, y que justamente hace, al mismo tiempo que cuenta la historia de la heladería, que es el negocio familiar, que es una heladería muy famoso de Buenos Aires, uhum, al mismo tiempo que cuenta un poco cierta historia de esa heladería, en uhum, realidad la obra trata sobre una actriz que está tratando de descubrir cómo es que se hacían aquellos helados uhum, y de cuando era chica, ¿no? Y que uhum, en definitiva esos helados se hacían respetando un proceso natural de producción uhum, de las frutas de estación, dándole tiempo a que maduren, dándole tiempo a que los procesos ocurran, eligiendo cada fruta, no sé, un montón de cuestiones que finalmente lo que va contando la obra es un poco ese proceso y la actriz se va dando cuenta que en definitiva es el mismo proceso que lleva adelante ella cada vez que tiene que encarar una obra. Es decir, tiene que respetar los tiempos, buscar la nobleza del oficio, uhum, no trabajar para el comercio, sino trabajar para encontrar la mirada poética personal. Entonces, un poco el afán nuestro o mío ahí en Moscú es, el riesgo creo que está ahí, ¿no? Porque bueno, a veces el riesgo puede ser lo evidentemente novedoso, ¿no? Y quiero decir con esto, qué sé yo, bueno, trabajar sobre la performance o incluir nuevas tecnologías a los materiales escénicos. Bueno, está bien, todo eso también es riesgo porque es correrse del canon o correrse de la norma o correrse de un teatro más tradicional y arriesgar. Pero desde mi mirada, por lo menos, entiendo que el riesgo que asumimos a la hora de trabajar o que intentamos asumir en Moscú a la hora de trabajar es un riesgo que está más ligado a defender la propia mirada, ¿no? A desarrollar y hacer crecer la propia mirada, a darle valor, propia mirada que muchas veces es personal, pero que también es colectiva porque se va desarrollando con el grupo de trabajo. Y eso va de la mano con esto, ¿no? Con tiempos, y cada proceso necesita sus tiempos, ¿no? Algunos procesos de trabajo necesitan más o menos, ¿no? Pero eh, de eso se trata un poco el riesgo que intentamos asumir ahí en Moscú. Y bueno, tratamos de llevarlo lo mejor que podemos. Hace poquito salió una nota sobre una escritora acá en Argentina, este fin de semana creo que fue, donde hablaba justamente de que el teatro es uno de los pocos espacios donde eh, no podés avanzar lo que está pasando, ¿no? No podés ponerlo en 1.5, no podés scrollearlo, no podés avanzarlo, no podés ya pasar a otra cosa. Tenés que compartir un tiempo presente con otra gente y el tiempo natural del proceso, ¿no? Y eso también me pareció atractivo, al mismo tiempo que cada vez nos volvemos unos bichos más raros, uhum. también vamos a, en algún punto siento que vamos a, bueno, terminamos desapareciendo o nos Uhum. volvemos importantes, ¿no? La sala convive na companhia, la sala, que é a sala de programação, e escola. Ujú. De que maneira dialogam esses três territórios na construção de uma mesma mirada artística e pedagógica? Mira, desde lo pedagógico hay algo que siempre decimos, bueno, ¿cómo entendemos nosotros la actuación? Bueno, entendemos la actuación como con tres lugares fundamentales, que es que actuar es jugar, ¿no? Y eso lleva a imaginar, igual que un niño o una niña, que actuar es comunicarse, es decir,
construir este juego con otros, ¿no? No construir este juego en solitario, sino construir este juego con otros, y que actuar necesita un cuerpo, y ese cuerpo hay que entrenarlo. Y el entrenamiento de este cuerpo es fundamentalmente en estas otras dos cosas que te decía recién. Un cuerpo que juegue y un cuerpo que esté abierto y dispuesto a comunicarse con otros. Y después también un cuerpo que esté entrenado para algunas cuestiones que requiere el escenario, desde que se proyecte la energía, que la voz esté cuidada, que se maneje el cuerpo y el espacio, bueno, algunas cuestiones técnicas de alguien que está en un escenario. Y hay algo de esa mirada que nosotros tenemos en torno a la actuación y a dónde ponemos el foco cuando encaramos nuestros proyectos desde una mirada artística también, que son los que trabajamos en nuestros talleres. Obviamente que vamos trabajando estos elementos de maneras diferentes según cada grupo, cada taller, cada espacio, los años que hace que esté un espacio y demás. Y después hay otra cosa que también se vinculan el espacio de formación con el espacio de creación, porque nuestro proyecto incluye un último año de trabajo, que es el de creación de una obra, ¿no? En general suele ser nuestro proyecto de formación, lleva 4 años de formación y un quinto año en el que durante todo el año se parte de cero, es decir, en marzo no tenemos nada más que la grupalidad, y en diciembre se llega a tener una obra construida, producida, creada por el grupo junto con quien coordina el taller, el docente que está a cargo. Entonces, y esa obra después se estrena en la sala y hace funciones como cualquier otro espectáculo. Entonces, hay una instancia que tiene que ver con dar ese pasaje, ¿no? Con hacer ese pasaje de estar formándose a estar haciendo funciones, con todas otras cosas. Bueno, cuando en los talleres de formación, sobre todo el foco está puesto en actuar, en aprender a actuar, pero en ese último año, de repente uno se da cuenta que en el formato independiente de Buenos Aires, actuar no es todo. También tenemos que producir y muchas veces realizar la dramaturgia del espectáculo, bueno, otras cuestiones, pero sobre todo hay algo de eso, ¿no? De tomar esa dimensión de todo lo que implica estrenar un espectáculo. Entonces, ahí es donde terminan de cruzarse estos mundos, ¿no? Y después también que otra cosa que pasa mucho es que mucha gente que se forma en nuestro espacio termina participando de la compañía o de nuestros espectáculos. Gente que ha estudiado con nosotros son hoy día o docentes de la escuela o actores de espectáculos en los que trabajamos nosotros o asistentes o que se han dedicado finalmente a otros roles, como te decía antes, ¿no? A la producción por ahí o a la asistencia y que terminan formando parte también del espacio, ¿no? Obviamente, os talleres partem da experiência de tu trabalho coletivo ou do vínculo com a companhia, com o grupo. Ujú. Sí, Sim. sí, sí, y es algo a lo que le damos mucho valor. En general, tratamos de generar esa grupalidad. Por un lado, tratamos de generar esa grupalidad porque si bien el proceso pedagógico de cada quien es particular, es individual, es decir, cada uno va haciendo su propio proceso, ese proceso está muy influenciado por la grupalidad. Es decir, la grupalidad puede jugar muy a favor para que después cada quien pueda desarrollar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Uhum. Pero en el apoyo de esa grupalidad ocurre gran parte de ese proceso también. Y además, luego también estas grupalidades terminan conformando equipos de trabajo autónomos, ¿no? Uhum. Que a la larga nos ha pasado más de una vez, que terminan siendo grupos de teatro o quizás no todos, ¿no? Pero bueno, partes, ¿no? Pequeños subgrupos por ahí de un grupo más grande, Uhum. que terminan trabajando juntos, realizando otras experiencias de formación en otros espacios, en grupalidad también, o esto, llevando adelante proyectos de manera particular, ¿no? Queriendo ensayar su propia obra o participando de ciclos o de diferentes maneras. O sea que todo eso es algo que, bueno, así funcionamos nosotros, ¿no? Y entonces también de una manera más o menos explícita en los talleres ocurre también, ¿no? Eu sempre tive a sensação de que um coletivo, um trabalho coletivo,
creio que é fundamental para a formação de atores, Ujú. não? Sí, Eu sí. tenho sempre essa sensação de que, sim, tu passa por uma escola ou passa por uma universidade de teatro, mas eu creio que lá, que o coletivo, um grupo de teatro, que é muito importante para a formação do ator. Por lo menos para el tipo de actor que buscamos y queremos Uhum, nosotros. No sé qué decirte. uhum, Es un mundo muy individualista, ¿no? No sé, quizás siempre lo fue y ahora nos parece que ahora es más que antes. uhum, Pero eh, el teatro justamente se hace en grupo uhum, y esta idea de grupalidad es muy importante, es muy atractiva también y sobre todo viéndola así, ¿no? Como potenciadora, ¿no? uhum, El grupo como potenciador. Ojo, un mal grupo también puede tirarte para abajo, ¿no? O una, más que un mal grupo, una dinámica grupal medio nociva te uhum. puede tirar para abajo. Pero una linda dinámica grupal es potenciadora, ¿no? Então, eu cambiarei a pergunta. É, crees que necessita hoje um ator ou atriz para desenvolver o que cree que necessita hoje um ator ou atriz para desenvolver uma voz própria dentro do trabalho coletivo? Eh, no lo tengo claro. Hum, Nosotros en la formación vamos, eh, por un lado te decía esto, ¿no? De recién, ¿no? Que te decía, sim, por un lado buscamos estas tres cosas esenciales, ¿no? Jugar, comunicarnos, trabajar con nuestro cuerpo. sim, Eh, Y en general hay algo transversal que va atravesando a eso, que sim. tiene que ver con el ir descubriendo la propia mirada mientras voy entrenando aspectos técnicos del trabajo, ¿no? Uhum, Esa búsqueda de la propia mirada eh, se ejercita desde todo punto de vista, ¿no? Porque se ejercita cuando uno lee un material ajeno, cuando uno lee un autor de cualquier índole, ¿no? Ya sea un Shakespeare o un Tennessee Williams o un autor argentino, qué sé yo, un Daniel Veronese o el autor que sea, se ejercita porque uno ve particularidad y mirada propia en esos materiales, ¿no? Entonces, creo que cuando uno nosotros por lo menos vamos entrenando y vamos descubriendo que en esa materialidad hay particularidad de quien lo lleva adelante, de quien lo escribió, ¿no? Y después todo el tiempo tratando de hacer el trabajo de que actuar implica, justo dije, implica implicarse de alguna manera, ¿no? uhum, Y que en ese implicarse está puesto justamente la mirada propia de las cosas. Y eso es algo que uno va desarrollando en los talleres, pero que naturalmente va desarrollando en la vida en general también, ¿no? uhum, Con todas sus experiencias de formación de otra índole, desde las películas que uno mira, la literatura que uno lee, las experiencias de vida, los vínculos que uno establece. Entonces, todas esas cuestiones también van forjando la posibilidad después de volcar una mirada propia. Pero sí, para que eso ocurra, o para que todas esas experiencias puedan tener un canal en el que expresarse, eh, creemos nosotros por lo menos, o creo yo también, que es importante que en los talleres eso tenga lugar, ¿no? Que el actor no sea un mero decodificador de un trabajo ajeno, ¿no? Sino que el actor o la actriz sean eh, creadores en este sentido, ¿no? En uhum, el sentido de confiar en la mirada propia, confiar en el universo personal, ponerlo a jugar con los universos de los otros y construir ese material que solo podemos construir nosotros cuando nos encontramos, ¿no? Después está, bueno, la mirada del director, que también tiene para mí, es otro de los terrenos grandes para trabajar, ¿no? El de la mirada propia sobre la dirección, pero mismo en la actuación está puesto eso, ¿no? En la actuación. uhum. Entonces, bueno, tratamos de darle valor a eso
Y es una de las cosas complejas muchas veces de transitar, porque es un poco más inasible que otras cosas, ¿no? Es algo que uno va percibiendo y comprendiendo mientras va transitando la ejercitación, el trabajo, inclusive aún uno, cuando alguien ya está formado, también esa búsqueda continúa y sigue, o por ahí tiene cierta formación técnica y es muy bueno técnicamente, pero por ahí no desarrolló tanto algo más relacionado con la propia mirada de las cosas, entonces hay mucho terreno ahí que explorar también. Ujú, A residência teatral, a residência artística que vocês desenvolvem com artistas peruanos, que ujú, propõem na imersão intensa em el Teatro de Buenos Aires, ou porteño, ujú. que intercâmbio artístico e humano sentem que se genera entre as cenas teatrales de Argentina e Peru? Bueno, ese proyecto es uno de los proyectos que más nos gusta, lo disfrutamos muchísimo porque es muy rico desde todo punto de vista. Como bien vos decías, es un proyecto que hacemos principalmente con gente de Perú, aunque ha participado alguna persona, ha participado una estudiante catalana, ha participado algún estudiante argentino alguna vez, bueno, pero principalmente está desarrollado con gente de Perú. Por un lado, son 10 días intensos donde hacemos un taller a la mañana, una hora de descanso más o menos para almorzar algo, otro taller a la tarde y de ahí nos vamos a ver una obra de teatro y al otro día nos volvemos a encontrar a la mañana y en alguna de esas mañanas también hacemos un encuentro con creadores, es decir, por ahí alguna de las obras que fuimos a ver al arranque de esta residencia en los últimos días, viene algún actor, actriz, director o escenógrafo, iluminador o alguien de alguno de esos espectáculos y tenemos una charla. Y también hacemos un par de encuentros de dramaturgia y de producción. Bueno, es súper intenso, muy rico, muy lindo lo que pasa, porque también la gente viene o sea, deja su país, ¿no? Deja Uhum, su país, deja su mundo, no lo deja porque lo trae consigo, pero en algún punto está en otro lugar, en otro contexto, uhum, hace un esfuerzo enorme para venir, entonces también hay un nivel de todo, muchas cosas, muchas emociones están circulando, entonces suelen ser procesos muy, muy ricos eh, para todos y nosotros los disfrutamos mucho. Y al mismo tiempo se va generando esto que vos decías recién, del intercambio que va prosperando, porque ya hace 8 años que venimos llevando adelante este proyecto. uhum, Entonces, bueno, se fueron dando trabajos bueno, yo tuve la suerte de viajar a Perú a dar seminarios, Francisco, que es mi socio de Moscú, él viajó varias veces a Perú, ahora de hecho en este momento está en Lima dirigiendo una obra que va a estrenar allá, uhum, con lo cual ese ida y vuelta es muy, muy rico porque hace conocer la, la escena nuestra allá y viceversa, un poco lo que vos decías, ¿no? Buenos Aires se vuelve un poco como faro uhum, de la actividad teatral, hay mucho teatro en Buenos Aires, sim, entonces, claro, para la gente de Perú llega muy ávida de encontrarse con eso eh, y es una manera nueva y diferente de encarar el teatro, ¿no? En Perú, en Lima, por lo menos hay poca actividad independiente como la que existe en Buenos Aires, es decir, hay un uhum, montón y cada vez que tuve la suerte de ir o que van llegando las nuevas residencias, voy descubriendo que hay pequeños espacios cada vez más parecidos a eso que ocurre en Buenos Aires. uhum, Pero bueno, no deja de ser un espacio de sorpresa constante. Tengo un amigo que es el director del Teatro Anu, de ahí de San Martí de Tous, en Cataluña, que ya vino varias veces a Buenos Aires y un poco siempre me lo dice medio en broma, medio en serio, como dice, al final uhum, vamos a pasear, damos una vuelta y cada 2 cuadras me decís, acá un amigo mío tiene un teatro, acá un amigo mío tiene un teatro, acá hay una salita que... Y eso pasa, y al final parece, él lo dice medio en broma, pero al final es porque nos pasó muchas veces, ¿no? Que eso ocurre en Buenos Aires y bueno, lo vuelve atractivo y el intercambio siempre es muy rico porque nos hace conocer a nosotros también casi, bueno, sin movernos o yendo para allá, pero incluso cuando vienen los grupos, nos hace conocer a nosotros un montón de realidades, de formas de actuar, de actores o actrices muy valiosas.
alguna gente que está por ahí más en etapa de formación, pero también han venido actores o actrices que muy conocidos en Perú, ¿no? Gente que trabaja, protagoniza películas, ¿no? Uhum, Y que han venido a realizar un espacio de formación totalmente desprejuiciados de toda esa fama que por ahí tienen en Perú y vienen acá a tirarse por el piso en Buenos Aires uhum, a entrenarse, ¿no? Y uhum, entonces, bueno, todo eso, todas esas experiencias son muy atractivas de la residencia, que, dicho sea de paso, siempre fantaseo con llevarla, con hacer una versión de este trabajo allá en España, ¿no? Justamente ahí en San Martín de Tous, que es un espacio muy propicio. Algún día ojalá pueda llevarlo uhum. adelante. Não conosco esse espaço, né, neste pueblo. Ujú. Está Bueno, para es un o norte de proyecto. Cataluña. Sí, está a 1 hora de Cataluña, cerca de Igualada. Sim, Es sim, sim. un pueblo muy, muy pequeño, pero que tiene Uhum. un teatro que se llama Teatro Anú, que tiene una actividad teatral Claro. increíblemente grande, y además tiene un espacio de residencia. Uhum, Y entonces, nada, es un proyecto hermosísimo, uhum, muy, muy profesional, muy grande, y uhum. al mismo tiempo lo más curioso es que todo ocurre en un pueblo de 1.200 habitantes. Isso Eh, isso é curioso, porque aqui temos alguns projetos que se chamam Centro Dramático Rural, mais fora da Catalunha, não? ujú, E espaço de criação, pero são muito poucos, não? Ah, essa relação com o Peru, ujú, recordo que durante alguns anos havia um projeto em Buenos Aires que era Panorama Sul, ujú, que atraía muitíssimos criadores de Latinoamérica, incluso da Europa, ujú, não? E de alguma maneira, esse tipo de intercâmbio ou residência de la Sala Moscou, de alguma maneira no cobre esse espaço deixado por a ausência de Panorama Sul, onde países ou cidades como Lima, que não são conhecidos por ter um panorama teatral como potência, e, e creio que a residência de la Sala Moscou, de alguma maneira, tu utilizou a palavra faro, não? Que é interessante, não? Pode ser, de alguma maneira, um espaço para não somente formar estes atores, levar para ampliar seu conhecimento, mas também pode provocar que eles criam os próprios espaços, não criam proposta de espaço como em Buenos Aires. Não, isso é possível? Sí, Estou es que nos pasa equivocado. mucho. No, nos pasa mucho que gente que ha venido a las residencias de verdad son días muy intensos, son 10 días donde cada día vale por 5, ¿viste? Entonces, claro, estás al séptimo día y te parece que no, ya no sabes cuántas horas estuviste haciendo teatro, cuántas obras viste, qué cosas, y es muy intenso, y con esa intensidad también ocurre mucho que nos ha pasado gente de la que se conoció en Buenos Aires en la residencia y que formaron grupos de teatro en Perú, que armaron pequeñas productoras, que se conocieron acá y se terminaron vinculando allá para armar una pequeña productora. Algunos que quizás contaban con un capital económico un poco más grande y pudieron Uhum, montar una pequeña productora más grande, y otros que por ahí simplemente son 2 o 3 amigos, amigas que decidieron tratar de emular algo de este fenómeno que ocurre en Buenos Aires para tratar de hacerlo allá. exato. Eh, y sí, efectivamente lo vimos en un proyecto que en definitiva es bien pequeño, porque por más que, digo, el año que más gente vino de Perú, Uhum, vinieron creo que algo así como 25 o 28 personas en 2 residencias que hicimos el mismo año. Pero a la larga, por más que es un montonazo de gente, para que venga desde Perú a Buenos Aires y todo lo que implica, es un movimiento pequeño, ¿no? Son 10 personas, 15 personas por año, ¿no? Es muy chiquito. Sin embargo, yo muchas veces pienso en esto que vos mencionabas recién también, con qué poco, con qué poco los estados podrían generar políticas
eh, bien concretas. Yo también pienso, a mí me pasó cuando era más, estaba en mi etapa más de formación, más joven, 18 20 años, Uhum, que acá en Buenos Aires era muy activo lo que hacía, por ejemplo, la Alianza Francesa y el Instituto Goethe. uhum, Y bueno, yo de repente tomé contacto con mucha literatura teatral y muchos grupos y compañías simplemente porque la Alianza Francesa y el Goethe hacían mucha política de uhum, expansión de su propia cultura. En definitiva, lo que uhum, hacía Francia era decir, che, mirá, nosotros en Francia tenemos un montón de teatro, míralo, mirá, no te uhum, pierdas esto, o lo mismo Alemania. Y al sim, final eso, con bastante poco, termina nutriendo de repente en algún momento en esos años. Acá el teatro francés se uhum, volvió importante, pero se volvió importante porque estaba bueno lo que estaba pasando en Francia probablemente, pero uhum, también porque, y estoy hablando de cosas pequeñas, era una lectura de obras, uhum, era editar un libro o un pequeño libro, tampoco una gran edición, pequeña con algunas obras y que se distribuyeran de tal o cual manera. Eh, y esto mismo nosotros lo llevamos adelante con un montón de esfuerzo y con trabajo y de manera totalmente independiente y autogestionada. Y es un proyecto que con muy poco podría llevar adelante, ¿no? Esta interacción uhum, sudamericana. uhum, Que existen, así como existe el proyecto este de Moscú de la Residencia, existen otro tipo de proyectos por ahí más ligados a festivales de teatro uhum, o encuentros de teatro, que todo el tiempo están ahí tratando, uhum, pujando para no desaparecer, porque en definitiva son muy hechos a pulmón y entonces uhum, eh, la dificultad es sostenerlos en el tiempo uhum, y que puedan ser eso, que terminen produciendo algo a largo plazo. uhum, Y por suerte la residencia creo que como conjuga un espacio de formación y un espacio de exhibición de espectáculos y un espacio de reflexión acerca de la actividad teatral. Entonces, como conjuga varias de estos aspectos, por suerte, bueno, ya llevamos esto, no me acuerdo ahora si son 7 u 8 años, llevándolo adelante y bueno, por suerte eh, va prosperando en el tiempo, ¿no? se comentava sobre esse tema, porque para mim o teatro de Buenos Aires sempre foi uma referência. Quando organizava aqui a Mostra de Dramaturgia Ibero-Americana, tenho contato com a Cíntia Edu, e na época com também o Tantanian, que levava o Panorama Sul. E para Ujú, mim foi um referente, porque aqui eu estava organizando e conhecendo muitos criadores de Latinoamérica, organizando aqui leituras e significados de seus textos, que era uma mostra anual, foram 10 anos praticamente. ujú, E aqui essa possibilidade de se criar uma pequena sala, de se criar um pequeno espaço, é bastante complicado. Tu conhece os del Teatro Badabadoc, não? ujú, E hay muitas, como se diz, limitações burocracia sí, e, para se criar um espaço teatral, tem que pensar desde o tema da salida de segurança, bombeiro, né? Bueno, aqui não se hace teatro na calle. Há algum ujú, pueblo que há um festival de teatro de calle, ujú, porque há tantas normativas que essas que elas, bueno, creio que os criadores saem da escola já de alguma maneira educados para não fazer teatro na calle, para não abrir uma sala de teatro, não? mm, Então, e esse tipo de atuação do teatro argentino me interessa muitíssimo, porque é minha maneira também de atuar também, de claro, gestionar e trabalhar dessa maneira, não? ujú, Eu comento isso porque estava pensando aqui quando tu comentava sobre
essa conexão com o Peru, Ujú. essa relação de formação, não? Eh, isso que hablamos durante, antes de la charla, no que é como ha sido criar um espaço com características próprias e uma cidade com muitíssimas salas e propostas cênicas como Buenos Aires. Não? Isso para mim Ujú. deve ser um desafio, porque o teatro exige uma proposta cênica, uma proposta, uma estética de não sei o quê, e uma ciudad que é uma meca, que é uma referência de produção, de produção teatral, de maneira de ser teatro, de maneira de gestionar teatro, de formar profissionais de teatro, é um desafio criar um novo espaço e que esse espaço se mantenha. Sí, creo que, o sea, sí, lo es, y al mismo tiempo hay una dinámica cultural acá, quiero decir, si yo hubiera sabido todo lo que hay que hacer para tener una sala, creo que no lo hubiera hecho. Eh, lo que pasa, sí, de hecho siempre contamos la misma historia con Francisco, que nosotros cuando alquilamos por primera vez un espacio, dijimos, esto es para dar las clases, nuestros talleres, pero no para tener un teatro. Y un año después estábamos estrenando nuestras obras ahí en ese espacio, ¿no? Que es Moscú. O sea que, pero de todos modos, hay algo que ocurre esto culturalmente acá que, bueno, sí, la gente se abre una sala, es decir, no lo piensa tanto, no lo está dentro del horizonte. Por eso esto que vos me decías recién me parece súper interesante, porque en Buenos Aires, aunque sea de manera consciente o inconscientemente, se propicia que el horizonte de trabajo es que te puedas crear una sala en cualquier momento, que puedas tener tu propio grupo de teatro en cualquier momento, que no necesitas nada más que tenés ganas de poner una sala, ponela. Tenés ganas de tener un grupo de teatro, tenelo. Después nos encontramos con todos los problemas que implica eso. ¿Viste? Y decís, pará, no era tan fácil hacer esto, no era tan fácil. Pero cuando estás pensando en eso, ya contrataste a los albañiles y estás pintando las paredes y en ese momento decís, bueno, está bien, tendré que hacer todas las reglamentaciones que me piden porque ya hice la mitad del trabajo. Pero, o sea, un poco de inconsciencia, pero un poco de naturalización de la cosa. Yo me lo decía, me encontré muchas veces pensando en lo mismo, hay algo que hacía como cierta, ¿cómo se dice?, metáfora con lo futbolístico de algo que ocurre en Brasil. Cualquier brasilero juega al fútbol. No sé, pero ¿qué tienen los brasileros? Bueno, juegan al fútbol, no sé, hay algo cultural, hay algo. Eu sou péssimo, hein? No importa, pero bueno, no todos los actores argentinos, no todos los argentinos son buenos. Pero en definitiva, hay algo en la cultura, en el modo, en que en cualquier lugar jugás a la pelota, jugás al fútbol, jugás en la playa, jugás en la calle, jugás en el coso, ¿verdad? Y que en Buenos Aires y en Argentina pasa algo bastante parecido. eh, que, bueno, no importa, jugás al fútbol en cualquier lado jugás al fútbol. No necesitas una cancha, en cualquier lado, con una pelota, con una latita, con un cosito, con un papel, con un no sé qué y jugás, y al final eso hace que Argentina y Brasil no paran de sacar jugadores de fútbol todo el tiempo. Y es obvio que no es imposible que haya algo genético argentino más que un canadiense, ¿no? No, bueno, está bien el clima, todo lo que quieras, pero o así como los estadounidenses, ¿por qué todos los estadounidenses juegan bien al básquet? Bueno, porque hay algo cultural Uhum. de que el básquet está ahí en todo el tiempo, todo el mundo juega al básquet, todo el mundo sabe de básquet, como se juega mucho, se interesa mucho, a todo el mundo le gusta, se desarrolla mucho la técnica, entonces con los maestros que aprendes son mejores que en otros lados, porque están todo el tiempo jugando al básquet. Algo de ese fenómeno para mí pasa con el teatro en Buenos Aires, que es, no hay mucha conciencia, quiero decir, hay conciencia de eso y todo, pero no es que te lo estás pensando demasiado, ¿no? Sino que, bueno, hay teatro por todos lados. Mucha gente le interesa el teatro. Entonces eso hace que mucha gente esté investigando sobre teatro todo el tiempo. Entonces eso hace que todo el tiempo estemos reimaginando cómo se hace el teatro. Y entonces eso hace... y también creo que esto es, al mismo tiempo que es lamentable, es uno de los... genera mucho enriquecimiento, que es que al ser
cierta precariedad Ujú, termina haciendo que uno invente, ¿no? Invente, se las ingenie ujú, para hacerlo. Entonces, como hay poco dinero, pocos recursos, entonces, ¿cómo te lo ingenias? ¿Cómo seguís haciendo teatro con nada, con menos, con poco, con cositas? ujú. Entonces, de repente, como no tenés nada más que un actor, y bueno, el actor tiene que ser buenísimo, porque si no vas a contar con nada, el actor tiene que ser bueno. Entonces, bueno, y así un montón de cuestiones que van haciendo, me parece, ¿no? Que cuando vos preguntás esto de cómo es que al final haces una sala para que se destaque dentro de todas, ni lo pensás, ni lo pensás. Al final, eh, bueno, se termina dando. Me parece que hay algo así, un fenómeno así en el circuito teatral porteño. Los, los amantes de... Ahora entramos nessa obra, que eu creio que é uma obra emblemática em tu recorrido artístico como criador, como dramaturgo, como diretor. Ujú, Ah, os amantes de Los Caballos, de alguma maneira, foi importante para consolidar a Sala Moscou. ujú. Sí, ocurrió algo medio que no, yo creo que se puede ver como mágico y al mismo tiempo es la consecuencia lógica de otras cosas, que cuando estábamos abriendo Moscú, como te decía antes, ¿no? Este Uhum, espacio que alquilamos como, eh, en principio solo para dar clase, claro, tanto Francisco como yo estábamos ensayando obras, cada uno sus obras. Y en algún momento dijimos, bueno, estamos medio en paralelo, estábamos por estrenar cada uno una obra uhum, propia. Yo el amante de los caballos y él el amor es un bien. Y dijimos, bueno, la tenemos que estrenar acá. Bueno, dale, hagámosla acá. Entonces ahí empezamos a hacer todos los trámites de habilitación de la sala, ¿no? uhum, Y, o sea, de lo que era el espacio como estudio para que también pueda servir como sala. Y estrenamos, bueno, se abrió de hecho Moscú, la primera función, bueno, la primera función, el primer espectáculo que se estrenó en este formato fue El amante de los caballos y un par de semanas después El amor es un bien. Y entonces es muy constitutivo El amante de los caballos de la identidad de Moscú porque fue esto, la primera obra que se estrenó. Y al mismo tiempo pasó un fenómeno que no hubiéramos pensado, que es uhum, que El amante de los caballos, lo mismo pasa con El amor es un bien, pero bueno, son espectáculos diferentes. El uhum. amante de los caballos hace, esto se estrenó en 2015, ¿no? 2015, sim. Entonces, desde entonces sigue haciendo funciones. Temporadas completas largas hizo desde el 2015 hasta el 2019, inclusive, ¿no? O Uhum, sea que esas fueron temporadas que te dijera esto, ¿no? 6, 7, 8 meses de funciones uhum, eh, por año. Desde la pandemia en el 2020 tuvimos la suerte de estar haciendo funciones en Barcelona en enero, después en el resto del año no se hizo por la pandemia, y en 2021 se retomaron las funciones y siempre más en ciclos, es decir, no sé, 3 o 4 funciones, de pronto 2 funciones en tal lugar, viajamos de vuelta a tal lugar y la hicimos, pero cuestión que nunca dejó de hacerse y entonces se uhum, volvió bastante emblemática para nosotros, porque también fue la primera obra con la que viajamos a España. Bueno, habíamos viajado con una experiencia hace mucho, pero mucho más pequeña, pero fue la primera obra con la que viajamos a España, fue la obra con la cual generamos un vínculo ahí en Barcelona con la Sala Badabadoc, que uhum, después nos invitó a volver y con quienes después coprodujimos otras cosas y después, bueno, tomamos contacto con esta otra sala Teatranú por otro proyecto que de una residencia que tienen ellos ahí en su espacio, que habíamos sido seleccionados para hacer un trabajo ahí, entonces también hicimos funciones del Amante de los Caballos, y entonces después nos invitaron a otro festival ahí cerca en Cataluña. Bueno, cuestión que la obra sigue, o sea, fue haciendo un recorrido y también fue abriendo las puertas a otros proyectos que fueron siguiendo al del Amante de los Caballos. Proyectos algunos más relacionados conmigo, ¿no? Como el otro unipersonal que es El Tipo, unipersonal que escribí y que dirige Ana, que es mi mujer. Después Familia de Artistas y también La Heladería ahora, pero uhum. también otros proyectos de otros colegas cercanos a Moscú que, bueno, fueron viajando también un poco por esa primera puerta que se abrió con El Amante de los Caballos. Por eso es un espectáculo
a ver, lo queremos mucho o lo quiero mucho por lo que es el espectáculo, por lo que cuenta, por lo que nos sigue emocionando hacerlo, pero además por todas estas eh, maravillas que nos trajo como colateralmente, ¿no? Que es la posibilidad de viajar, de conocer, de hacer funciones en otros lados y demás. La obra, ah, Los Amantes do Cavalhos, Ujú. aparece uma forte relação entre herência familiar, pulsão e destino. Como trabalharam a ideia de aquele que se transmite mais allá de lo material? Bueno, la obra habla, ¿no? De alguna, de un bisabuelo y de un abuelo y luego de un padre, ¿no? Y esta hija que es la que cuenta el relato. Hum, En el relato, su padre se está muriendo y ella lo está despidiendo de alguna hum, manera, algo así ocurre, pero pasan otras cosas también. Y lo que se va desplegando es el descubrimiento de ella de saber que muchas cosas que se tomaban como absurdas, locas, fuera de sentido y demás, tenían que ver con su esencia, ¿no? uhum, Con quién era ella. Y que aquello, entonces, eh, el, el material transita por este lugar de lo incómodo, lo que se quiere correr, lo que no quiere ser tenido en cuenta, lo que molesta, lo que incomoda. Y también aquellos lugares mágicos que nos unen a nuestros antepasados, uhum. que de alguna manera van llegando a nosotros. Entonces hay algo en la obra que es muy eh, material y mundano, como es que alguien se esté muriendo o el contacto con un caballo, y al mismo tiempo trabaja sobre una zona más mágica o menos racional, que es la de el contacto con alguien, eh, la muerte, el misterio de morirse y el misterio de relacionarse o llevar en uno tradiciones mágicas o legados de alguien que uno apenas conoció. Entonces, bueno, cruza esos dos territorios. Eh, Essa obra ela estreou em 2000, é muito curioso porque é uma obra que ela tem já leva de 2000, já estamos em 2025, são 10 anos é o recorrido sí, dessa obra. Aqui na 2026 ya estamos. 2026, 2026, aqui na Badabadoc, eu recordo que foi no mês de dezembro que se apresentaram. Nosotros nos presentamos, claro, o sea, en el último diciembre, en diciembre del 2025, estuvo haciendo funciones El Amante de los Caballos. La primera vez que fuimos a Badabadoc fue en 2018. Se 2018 veio, eu recordo que porque me invitaram para participar de uma charla, han venido Mm. vosotros, também Marcelo do Teatro Andamio, peraí. É, Ah, Bucosi, hã? Marcelo Bucosi. Não, é o Marcelo. Carai, tem um apelido que conhecido. Marcelo Nasce. Avignone. Nasce. Katz, no, É um Marcelo apelido. Katz. Sí, no, no es de Andamio, sino de Aguirre. Nafe. Ah, Nachi. Sí, Oswaldo Nati. ok. Vão venir em 2018, então eu recordo dessa obra. Claro. E Ah, mira. O Sí, Marcelo Nati vai venir com outra atriz também, que é Paula, agora não recordo o nome da atriz. Bueno, Sí, ya sé. No, es que nosotros fuimos, mira, en 2018 y en 2019 debe haber sido esto que vos decís, que fue en diciembre de 2019, creio que por donde aí. fue Paula Ransenberg, Paula, exato, sí, que es Hansenberg, una actriz muy exatamente. amiga y muy buena también, que ella E también fue unipersonal. Sí, porque en el 2019 Badabadoc hizo un festival
que se llamó Cat Basur, Aham, eh, de, exato. de unipersonales, donde invitaron Exatamente. a estas dos obras. Y después vino Moscú. Exatamente. Exatamente. E conheci a Paula Hansenberg também aí na sala também, o Marcelo Nazzi Ujú, e Paula Hansenberg. ujú, Sobre essa obra, é, o vínculo entre o humano e o animal atravessa toda a posta. De que maneira ujú. construíram essa corporalidade equina? Porque estava pensando em Clown, Ujú. sem cair em uma representação literal. Bueno, gran parte del mérito es de la actriz. Uhum, Eh, Ella empezó a probar, en algún momento me dijo, no, me gustaría probar esto y empezamos a probarlo. También es cierto esto que te comentaba antes, ¿no? Que el uhum, proceso creativo fue muy, muy largo. Nosotros arrancamos leyendo la obra y cada tanto la volvíamos a leer, pero mucho tiempo hicimos cosas que no tenían nada que ver con ensayar el texto, sino que hacíamos cosas como ir a ver caballos o mismo hemos tenido ensayos donde simplemente íbamos a un parque y uhum. Ana cabalgaba en el parque, daba vueltas, la gente nos miraba, ¿no? Sim. Y ella por ahí daba vueltas por el parque, cabalgaba, íbamos a una exposición de caballos, mirábamos, entrábamos en contacto, íbamos a cabalgar. Uhum, Eh, Todo esto en el mundo de los equinos. Pues hicimos un montón de otras cosas que tampoco tenían que ver con los equinos, pero que tienen que ver con cierta investigación de nuestros familiares, de nuestro mundo. uhum. Eh, Hasta que en un momento dijimos, bueno, ya hay que agarrar el texto. Y todo eso empezó como a unirse, ¿no? A unirse. Y sí, es muy atractivo lo que hace Ana, porque porque es como que todo el tiempo estás viendo algo de caballo, pero que al mismo tiempo no es, ¿no? Es algo que es y no es al mismo tiempo. Y algo de eso fuimos encontrando, inclusive lo fuimos encontrando como poética también, ¿no? Lá, Ese cruce, ¿no? uma coisa que para mim era interessante que apontei aqui era a extensão emocional. O Ujú. espaço cênico, o espaço cênico funcionava como uma extensão emocional do personagem. Claro, Hum, sí. Bueno, fueron todas cosas que fuimos descubriendo al final en la apuesta, ¿no? Pero que se fueron desprendiendo, ya te digo, de todo este trabajo de investigación previo hum. y de indagación. Y hay algo de esto, ¿no? Que es lo que de lo que decía antes, en definitiva, el teatro independiente, lo que tiene independiente de qué, ¿no? Siempre está esa pregunta, bueno, ¿independiente Uhum. de qué? Y Talvez independente, eu creio que não há um compromisso ah, com as instituições, talvez. Ah, eu creio que mira, hum, sí. No, no, quando. Diga, sí, sí, diga, decime, decime. diga. No, pensaba que eh, acá hay pocas instituciones que apoyan, pero de todos modos las hay. En otros lugares de Hum, Latinoamérica ni existe eso. Pero y ahora en este momento histórico están en riesgo, ¿no? Desde la asunción de sim, Milei en la presidencia. sim, sim, em todos os Eh, lugares. Ujú. Pero sobre todo creo que son, o es lo que entiendo yo, ¿no? Que son independientes del éxito. Es decir, son Também, materiales que no son pensados en virtud del éxito, sino sim, en virtud de la fidelidad con la búsqueda de un encuentro poético. Eso es por lo menos así lo entiendo yo. uhum, Y entonces, después, eso puede tener éxito o no. En el uhum, caso de Levante los Caballos, por suerte tuvo bastante éxito, igual dentro de un formato pequeño, quiero uhum, decir, no, no es que la obra se hizo en salas para, bueno, se hizo en salas grandes, pero digo, no, no uhum, se hizo en una sala, no, no se hizo en el teatro comercial acá, de todos modos, pero no, no necesitamos eso por suerte para que la obra sea exitosa en este contexto, ¿no? Digo, fue sim, muy exitosa a pesar de que no fue pensada para el éxito. Y eso es lo que creo que es lo que domina el teatro independiente en Buenos Aires. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? uhum. Ese equilibrio es complejo y de alguna manera tiendo a pensar que hay que estar todo el tiempo volviendo a esa fuente, ¿no? De decir, bueno.
es por acá, no hay que pensar en el éxito, no hay que hacerlo para el resultado, no hay que estar pensando en un resultado, hay que hacerlo para... Y esta obra fue ensayada así, ¿no? De esa manera, con la expectativa de, no sé, que íbamos a hacer algunas funciones, ¿no? Y por suerte se hizo larga después. Eu estava pensando aqui, mientras tu estava comentando sobre essa coisa de independência, e nos dias de hoje, com o tema da cultura do cancelamento, de cancelar as Ujú, pessoas, e do ujú. politicamente correto, talvez ao teatro independente ele tenha mais espaço para abordar temática mais incômoda. También, también, porque como son espacios alternativos, ¿no? Donde no... Alternativos en ese sentido, ¿no? Como que no son en las grandes salas, ¿no? Sim, O no tiene una masividad tan grande, entonces por ahí uno puede darse más permiso. Bueno, es complejo, ¿no? El tema sim, de la cancelación y demás, ¿no? Es un tema complejo porque, sim. como todo tema complejo, ¿no? Uhum, Que al mismo tiempo eh, se funda en cuestiones necesarias por uhum, ahí o valiosas, uhum, pero que a veces también rozan el, eh, como en este caso, bueno, pueden terminar convirtiéndose en elementos violentos también. Porque ela, Entonces, uhum, bueno, algo de ese cruce siempre es complicado. uhum, Y el teatro independiente, bueno, se permite trabajar más en uhum. territorios incómodos, ¿no? Porque Se permite na trabajar. obra também, hablando de territórios incômodos, a obra ela tem uma tensão constante entre mandato social e desejo profundo. Sí. E creio que o teatro permite explorar essas zonas onde a identidade se envolve mais instintiva e menos racional. Sí, 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 completamente de acuerdo con eso. Y después nos ha pasado también que, bueno, muchas lecturas se han hecho del amante de los caballos muy diversas y que también Uhum, está bueno cuando ocurre eso, porque, no sé, de todo tipo, ¿no? Quiero decir, eh, desde lo folclórico, es decir, desde el universo que transita más folclórico, de la música, el terreno, desde la identidad de corrida del centro, ¿no? Si bien la sim, historia podría pasar en una ciudad, no deja de hablar de alguien que es del interior, ¿no? Como que es de uhum, un pueblo, de algo que pasa en el lugar, que no es en el centro de las cosas. uhum, Pero al mismo tiempo, la que quiere todo esto o la que está imaginando seguir sus propias locuras y sus propios impulsos y sus propios deseos es una mujer, con lo uhum, cual también de repente abre todo un universo en relación al lugar de la mujer en la sociedad. Eh, y después también hay algo muy humano, que es simplemente el vínculo de un padre con una hija, uhum, que también, entonces creo que hay algo que la obra, por suerte, fue leída en la perspectiva de mucho, o sea, quiero decir, desde distintas perspectivas, eso quiere decir, y eso también nos da mucha alegría porque, bueno, va abriendo miradas, inclusive más allá de las que nosotros descubríamos en un principio, ¿no? Estava pensando aqui quando tu comentava sobre o tema sobre o tema da padre e hija, a Ujú, perspectiva de um personagem que é feminino, e eu pensava, cara, és um dramaturgo, és um homem que hace essa dramaturgia, não? Ah, eu tenho discutido com alguns amigos sobre vivemos uma outra realidade onde creio que o feminismo ha ocupado um espaço bastante importante e de alguma maneira essa ocupação do feminismo ha provocado uma crise, uma hecatombe muito forte da masculinidade, não? ujú, E às vezes eu sempre pergunto a amigos meus que têm padre de ninhas, não? ujú, Se educar de alguma maneira quando tu tens essa de educar uma ninha, não? Se tu de alguma maneira essa aprofundiza em essa sensibilidade de compreender mais o universo feminino, não? Que muitos, podemos escrever sobre personagens femininos, não? Pero hay muchísimas singularidades
de universo feminino que muitas vezes não aparece em uma obra de teatro, não? E eu vejo, Ujú, então, quando entra em questões como relação padre-hija, e entrar numa aventura de escrever sobre um personagem feminino, nesse universo feminino, eu creio que creio que é interessante e muito importante, de alguma maneira, creio que nos sensibiliza, não? Para dialogar, creio que é, é, está mais ao lado desse coletivo, não? De entender mais esse coletivo. Aprendido muito essa obra de onde aborda o universo feminino, de alguma maneira te ha conduzido a aprender mais, a ser mais sensível, ujú. a, a entrar mais dentro do universo feminino. Sí, creo que el movimiento que se ha dado en los últimos 10 años, diríamos, ¿no? Que obviamente viene de- también nos hace dar cuenta que esto en realidad, este movimiento que tiene 10 años, en realidad lleva 100 y en realidad Uhum, lleva 1000 y en realidad lleva 2000, ¿no? sim. Pero creo que es algo que el movimiento en general, para quienes tienen ganas de repensar las cosas, Sim. es una buena oportunidad de aprender, de asumir realidades que por ahí no están tan a la mano, sobre todo para los varones. Uhum, Y bueno, para muchas mujeres también, pero sobre todo para los varones. Al uhum, mismo tiempo, estoy convencido de que hay muchas cosas que los varones, o yo por lo menos, ¿no? Que, bueno, hay cosas que no terminaremos de comprender uhum, porque bueno, me crié y no dejo de ser un varón al que le pasaron cosas muy entre comillas, ¿no? Pero de varones y que las mujeres que fueron, ¿no? Que vivieron su vida femenina y vivieron todo esto de lo que hablan o de lo que plantean los feminismos y demás, lo han vivido en carne propia, ¿no? Y esa experiencia es intransferible. No obstante todo eso, siento que todo ese movimiento y luego todo lo que se generó alrededor de eso, que es no sé, literaturas, uhum, relecturas de literaturas antiguas, y pienso en literaturas, pero bueno, también hay ahí teatro, cine, un montón de expresiones artísticas, ¿no? Que están alrededor de eso, amplifican, ¿no? Nuestra uhum, mirada. Acá en este caso, El amante de los caballos es un material que yo tomo de un cuento escrito por una mujer, con lo uhum, cual hay una mirada previa que es femenina, ¿no? Y que yo tomo. Después yo escribí El tipo, que es un unipersonal que hice allá en España un par de veces, uhum, y que es sobre un policía que se obsesiona con una mujer, se obsesiona al uhum, límite de confundir amor con manía, ¿no? Y de alguna manera casi sin porque el personaje se obsesiona con ella y uhum, la sigue por las redes sociales, la sigue, es policía, con lo cual está en la calle todo el día, entonces trata de ir a custodiar zonas donde esta chica se mueve, ¿no? uhum. Entonces hay como una especie de acoso Acoso. sin que la chica Sim. se entere prácticamente que está Uhum. siendo acosada, Acosada. hasta que en un momento ocurre un episodio donde este policía eh, transgrede esa norma. Al mismo tiempo, bueno, tiene cosas de humor, la obra, y tiene algo medio incómodo todo el tiempo. Pero también es un material que en definitiva trabaja todo el tiempo sobre el lugar del varón. Lo que pasa es que, no sé, por lo menos tampoco es que yo me considero un exponente de las luchas feministas, no porque no Uhum, lo quiera, sino porque, bueno, no es mi métier en todo caso. uhum, Eh, y entonces pienso que así como el amante de los caballos, al ser una mujer quien habla y tratar de alguien que busca sus deseos,
naturalmente aparece la voz de una mujer tratando de buscar los deseos y eso lo une al feminismo. Uhum. En el tipo eh, ocurre todo esto en relación a la mujer y al lugar de la mujer, pero bueno, también ocurre, también la obra habla de otras cosas, ¿no? Habla de las locuras, de cómo es criado una persona, de la Sim. soledad que sufre alguien de niño, de un montón de otras cosas. Eh, y lo mismo nos ocurrió con nuestro espectáculo Familia de Artistas, en el Uhum. que todo el tiempo estaba en juego el vínculo marido y mujer, la Uhum. crianza de los chicos, las mil ocupaciones que tiene una mujer en relación a la casa y una pareja tratando de construir una obra de teatro en medio de esa realidad, los mitos fundantes de la literatura griega y de ciertos mitos escolares que estudian estos hijos que son de pueblos originarios de Argentina. Entonces, bueno, Uhum. iba haciendo un cruce así bastante grande y de repente también ahí volvía a aparecer toda una dimensión en torno al lugar de la mujer, al lugar de la maternidad, al lugar de la mujer en términos históricos, ¿no? En estos mitos fundantes, ya sea en Grecia o en un pueblo originario de Argentina, Uhum. y cómo la mujer finalmente siempre termina siendo o sojuzgada o menospreciada o ¿no? Bueno, distintas cosas que van pasando, aunque la obra tampoco es que trataba solo de eso, pero bueno, al final esos temas aparecen, ¿no? Y aparecen porque, bueno, porque están en el horizonte de lo social, pero también evidentemente porque es algo que de alguna u otra manera termina entrando en mi universo creativo, ¿no? Como dramaturgo, não? Isso eu vou perguntar, porque isso hace parte de tu universo, de tu dramaturgia, elementos, são elementos de tu dramaturgia, que aparecem em tu dramaturgia, não? Ujú. Sí, sí, terminan siendo parte, sí. E no caso de família de artista, eh, está o tema da lógica, não? De intercâmbio de roles entre atuação e direção, não? Que lhe permite Ujú. descobrir esse corrimento dentro do processo criativo, não? Ujú. Sí, bueno, ahí Familia Artista es un proceso que co-creamos Ana Scanapieco y Sim. Ana Lidehover, que es una directora y escritora argentina que vive en Córdoba, que es una ciudad del interior de Buenos Aires, Uhum. que vivía en Buenos Aires antes, pero se fue a vivir a Córdoba, la conocemos de aquella época, pero hace ya como 8 o 10 años que vive en Córdoba, y que co-creamos entre los tres, tanto bueno, la dramaturgia de la obra la fuimos co-creando juntos Uhum. y luego Ana dirigió, Ana Lidejor dirigió y Ana Escanapieco y yo actuamos. Uma das coisas que você comenta é a distância entre Buenos Aires e Capilla del Monte. Sí. Aparece como obstáculo e também como motor. De que maneira essa geografia terminou moldeando a obra? Bueno, la distancia, nosotros queríamos hacer este proyecto juntos porque queríamos hacerlo, pero era difícil porque es bastante lejos. Capilla del Monte, Uhum. además, es un pueblo de Córdoba, o sea, ni siquiera está en la capital de Córdoba, sino que es en las afueras de Córdoba. Es zona montañosa, los caminos no son tan cómodos, entonces, eh, para llegar de un lado al otro en auto son por ahí 8 horas de viaje, ¿no? No es cerquita, implica una logística grande, tanto para ella de venir a Buenos Aires como nosotros ir para allá. Entonces eso era una dificultad que estuvo presente porque entonces íbamos escribiendo cosas, nos íbamos pasando materiales, íbamos hablando, teniendo reuniones, videollamadas y cosas por el estilo. Y en algún momento, y algunos encuentros donde de repente nosotros viajamos a Córdoba o ella viajó a Buenos Aires. Pero en el medio surgió esta convocatoria de residencia de creación de San Martín de Tous, que Uhum. fue un poco, o sea, un poco ridículo y un poco mágico, porque de repente la posibilidad de que los tres conviviéramos durante 10 días seguidos en un espacio que nos albergara y nos diera la posibilidad de ensayar y crear la obra, resultaba ser en un pueblito de Cataluña, ¿no? Uhum. A miles de kilómetros de los dos. Pero bueno, por suerte fuimos seleccionados y eso nos permitió justamente hacer ese trabajo, ¿no? Nosotros durante varios meses fuimos desarrollando el trabajo acá en Argentina y cuando llegamos allá llegamos con un montón de material, Uau! tanto escrito, de textos sueltos, algunas escenitas, algunos trabajos de improvisación realizados de los que Ana sobre todo había tomado nota, unas cartas que habíamos aprendido de Ovidio,
el relato el relato y cierta investigación sobre el mundo de los Selknam, que es una comunidad originaria de Argentina que fue aniquilada, algo en torno a la historia de cómo fue aniquilado este pueblo, un trabajo corporal con una bailarina con la que, como Ana vivía afuera, esta bailarina vino a los ensayos y después se quedó trabajando con nosotros en Buenos Aires también. Bueno, llegamos a Tous con todo esto que era como una especie de gran enjambre de cosas, Uhum. y durante esos 10 días ese material se organizó, se ordenó y se crearon algo así como 40, 45 minutos de espectáculo en esos 10 días. Y cuando volvimos a Buenos Aires, se terminó de crear una obra que terminó durando más o menos una hora. O sea que casi, no sé, un 80% del material se creó ahí. Lo único que faltaba era el final y ciertas cositas que se fueron corrigiendo y modificando después. Pero bueno, fue muy, muy enriquecedor y ya te digo, la distancia generó todo esto, ¿no? Generó inclusive la idea de postularse a este proyecto, o a a esta convocatoria de residencia, motivado un poco porque estábamos viendo que era difícil que pudiéramos llevar adelante el proyecto y esto lo terminó facilitando. Y además fue la puerta de entrada a conocer este espacio y a vincularnos con la gente de Teatranú. Agora entramos um pouco em mentir para dizer a verdade. Ujú, Essa proposta é uma fascinação pelas epifanias cotidianas de certas narrativas norte-americanas. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, como te decía antes, la literatura estadounidense me fascina, me gusta mucho. Creo que hay algo en eso justamente, ¿no? En esas pequeñas epifanías cotidianas, simples, domésticas, Uhum. de estas cosas, tomando lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, en Familia de Artistas trabajamos de pronto con una carta de Ovidio, tomamos el mito de Ariadna, de Teseo, el Seu Minotauro, bueno, y Minotauro. de pronto están esos grandes personajes, ¿no? Héroes, cosas fabulosas, minotauros. En tanto y en cuanto el universo que transitan los escritores estadounidenses, no solo ellos, pero digo ellos son muchos en gran medida, eh, habla de repartidores de diarios, ¿no? Uhum. De gente que se junta a tomar una cerveza en un bar. No son grandes héroes, ¿no? Son Sim. personas que van a ser olvidadas, ¿sí? Eh, y sin embargo ocurren pequeñas porque son intrascendentes para el resto de la humanidad, pero muy profundas y hondas porque hacen a la condición humana y a la vinculación de las personas, ¿no? Ese tipo de universos me resulta muy atractivo. Y en este proyecto de Mentir para decir la verdad, lo que me propuse fue tomar tres autores estadounidenses, que fueron Carver, Lorrie Moore Gallagher. y, y un autor estadounidense que ahora se me está olvidando el nombre, que es Tobias Wolff, Uhum. y trabajar sobre esos universos y llevar a escena una obra en cada uno de esos casos, ¿no? Fueron 3 obras en total. Me quedó ahí en carpeta, tengo un par de semi-adaptaciones, versiones de relatos, de cuentos, de trabajos sobre el universo de estos autores, Uhum. que algún día quizás termine llevando escena. De hecho, el material que hicimos sobre Carver lo vamos a reponer ahora en Moscú a fin de año, después de varios años de haberlo hecho. Y bueno, eso me atrae mucho por estas dos cosas, ¿no? Por esto que te decía recién, por el tipo de universo de personajes que trata, Uhum. y al mismo tiempo por esta otra dimensión que me gusta mucho, que es la de descubrir la teatralidad en un material que no es teatral, ¿no? Mas Descubrir la teatralidad de la iba literatura. perguntar que desafios aparecem ao transladar, não, uma voz literária tão íntima ao corpo e ao tempo escênico. Ujú. Eh, no sé, hay algo que pienso que me sale naturalmente, pero porque evidentemente me gusta, ¿no? No por habilidad, sino Uhum. porque eh, me,
voy leyendo un relato y de repente empiezo a imaginar eso en clave teatral, ¿no? Y empiezo a decir, ah, acá hay una obra de teatro, ah, acá hay la posibilidad, uy, pero qué difícil. Uno de los relatos Uhum, tenía la dificultad, bueno, todos, ¿no? Como uno de los universos con los que trabajé, el de Tobias Wolff, es, tomé principalmente una historia en la que una pareja se conoce, viaja de país, uhum, vuelve, hay un nene en escena, no sé, un montón de complejidades uhum, que para llevar escena era difícil, era más fácil hacer una película, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, justamente esa dificultad era el desafío, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hace para que todo esto, todos estos espacios puedan estar en una sala de teatro, sea simple, se pueda hacer, se pueda contar, se pueda imaginar y pueda armarse todo este universo, ¿no? uhum, Y así con cada uno de los materiales. Entonces, o de repente, bueno, si un material tiene excesiva cantidad de monólogos, ¿no? O de relatos o personajes donde prácticamente no hay acción, ¿no? Entonces decir, bueno, pero ¿cómo se hace para sostener esto que casi no tiene acción en una escena? Bueno, ese es el desafío, sim. hacer que esto sea sostenido, pueda ser sostenido a pesar de que la acción esté más disuelta, más licuada, no tan presente, no tan obvia. Eh, Hay algo de eso que me atrae, porque al final lo que me hace es trabajar sobre el teatro, a pesar de que, aunque parezca lo contrario, ¿no? Al revés, me lleva a decir, bueno, a ver de qué cosas teatrales, de qué elementos teatrales me pueden servir para llevar adelante esto que a priori se ve como tan antiteatral, ¿no? O tan complejo desde el punto de vista teatral. Entonces, por esas dos cuestiones me atrajo mucho este proyecto, bueno, me demandaba mucho trabajo porque, bueno, me demandaba mucho, mucho trabajo, lo disfruté muchísimo y además coincidió con el final de la pandemia, con la pandemia cuando estábamos terminando, entonces después ya en un momento lo abandoné en términos de proyecto así tan dentro de ese marco, pero no siento que lo abandoné completamente. Es decir, en algún momento quizás lo retome o vuelva a agarrar alguno de esos proyectos que tenía sobre algunos otros autores sobre los que me interesaría trabajar, como es el caso de Claire Keegan, que no es estadounidense, pero es irlandesa, y Uhum. como es el caso de Tess Gallagher, que es la autora de La Amante de los Caballos, pero tomando otros materiales. Bueno, quizás en algún momento retome algo de todo eso. De alguma maneira, essa proposta, de alguma maneira, contém uma definição do teatro. Y en algún punto sí, eh, o sea, sí, no sé si una definición, pero sí una exploración, ¿no? O en tal caso la definición es esa, ¿no? Es que en definitiva el teatro es algo para explorar, ¿no? Y para O, indagar. o, Vou um pouco mais allá. Ujú, Que verdade crees que pode revelar hoje a ficção cênica que a realidade cotidiana muitas vezes oculta? ujú. Bueno, creo que hay algo que con el tiempo fui descubriendo y trabajo sobre esa idea bastante, que es la de eh, la verdad poética, ¿no? Es Uhum, decir, eh, hay un tipo de verdad científica, ¿no? Que es constatable a través de experimentos o de uhum, trabajos empíricos sobre lo que vemos y observamos de la realidad. uhum, Y hay otro acercamiento a la verdad, que es una verdad poética, estética, que no tiene que ver con la verdad racional, ¿no? uhum, Sino que es la posibilidad de acceder a un tipo de verdad eh, diferente, ¿no? Poética, ¿sí? Y que digo, no solo por la poesía en términos literarios, ¿no? Sino poética en este sentido que atraviesa a todas las artes y que tiene que ver con nuestra mirada, con eso, ¿no? Entonces, creo que
que esta posibilidad de mentir, ¿no? Que en realidad es un juego de palabras, ¿no? Pero esta posibilidad de mentir, que la ficción finalmente, eh, la ficción, el arte, nos termina de, nos permite revelar verdades que no son tan fácil revelar o acceder a través de otras maneras, ¿no? La ciencia nos permite acceder a unas verdades que no podemos acceder de otras maneras más que a través de la ciencia, Uhum. y el arte nos permite acceder a ciertas verdades a las que accedemos solo a través del arte, ¿no? ¿Crees que la sala Moscú, por su papel e por sua importância, a tendência dele a se ramificar, cruzar fronteiras, buscar outra geografia, por exemplo, esse projeto se estabelecer, eh, comentávamos antes sobre esse intercâmbio, essa residência com o Peru, essa Ujú, sala se estabelecer em Lima ou se estabelecer, ter nenhum tentáculo em Barcelona, ujú. como vês tu o futuro da sala Moscou? Bueno, nosotros nos manejamos bastante de manera independiente en muchos aspectos, entonces siempre estamos con un gran deseo de seguir fortaleciendo estos vínculos, que es algo que a la larga va pasando todo el tiempo, y siempre con una mirada un poco paso a paso, ¿no? Proyecto a Uhum, proyecto, porque no tenemos garantizado nada. Es decir, yo me volví ahora en mayo de allá de Barcelona con la idea de, bueno, la verdad es que no tengo ningún proyecto concreto y real para volver. Pero al mismo tiempo me viene pasando que desde 2018 me pasa lo mismo y uhum, al final cada año, año y medio estoy volviendo, ¿no? sim. Entonces, bueno, un poco con la fe de que va a pasar, con que los vínculos y los lazos que vamos estableciendo van prosperando y van generando proyectos. Uhum, Y después, bueno, también haciendo cosas para que eso pase. sim, Eh, exato. y creo que al final lo disfrutamos mucho, nos gusta mucho, es lindo conocer, es lindo viajar, es lindo conocer otras culturas, es lindo Uhum, conocer gente que vive otras realidades, que transita otras cosas, otras experiencias, ya sea en Latinoamérica como en Europa. Entonces, claro, nos estimula mucho poder realizar ese tipo de experiencias. Así que lo vemos como una expansión que se fue dando naturalmente y que deseamos que siga ocurriendo, ¿no? uhum. Olha, chegamos aqui à reta final de nossa charla. Me Bien, gostaria de bien. agradecer-te por tu tempo, por a paciência, por estar aqui, eh, e também por participar na construção dessa novo projeto, aquela revista Mundana, e Ujú. que é sempre muitíssimo gratificante poder intercambiar ideias contigo, e é um aprendizado, um aprendizagem também. Qué bueno, bueno, te agradezco muchísimo, me alegra mucho que este proyecto crezca. También parte de este ida y vuelta que voy teniendo con, en este caso con España, con Barcelona, Uhum. pero bueno, con otros lugares también, pero en este caso puntualmente con Barcelona, también de repente genera este tipo de vínculos, ¿no? También, y esto también es una Perfeito. manera de ir generando espacios nuevos, vínculos, ganas de seguir haciendo cosas. Así que también te agradezco mucho y bueno, ojalá que siga creciendo el espacio de la revista, ¿no? Sim, esperamos que sim. Seguro. Muitíssimas gracias e seguimos em contato. Seguro. Bueno, gracias a vos. Un beso grande, que estés bien. Um beijo grande, nós.